Muy buen día, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de Hablemos con los Padres, aquí en Radio San Camilo, más corazón en las manos. Como lo prometido es deuda, hoy día vamos a compartir sobre un tema importante por demás, porque es algo que nos toca a todos, es hablemos de expresarnos. Y a las 11 de la mañana vamos a contar con nuestra invitada, ella es Carolina Zambrano, ya muchos de ustedes la conocen porque es conductora del programa Catarsis, con ella conversaremos sobre la comunicación asertiva. Pero empecemos conversando de hablemos de expresarnos. Todos sabemos que el lenguaje, la manera de comunicarnos puede ser lenguaje verbal o no verbal, ¿no? Verbal quiere decir a través de la palabra y no verbal cuando no se utiliza la palabra. Es decir, el lenguaje no verbal es el primero que aparece cuando nosotros recién nacemos y el lenguaje verbal es lo que nos diferencia de los demás seres de la naturaleza. Ningún otro ser en la naturaleza, ningún animal, por más evolucionado que sea, tiene un lenguaje verbal, solamente nosotros, los seres humanos. Así que se supone que desde que nacemos debemos ir dando las herramientas necesarias a los niños, bueno, desde que son bebés, para que una vez llegada a la adultez puedan hacer un buen uso, podamos hacer un buen uso de lo que es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es algo que lo utilizamos todos los días, pero si lo estudiamos, todo lo que requiere el poder desarrollar el lenguaje verbal, realmente es un proceso bastante complejo, más complejo de lo que uno podría imaginar. Así que esa es la meta. La meta cuando una persona nace es que más adelante en el futuro pueda tener justamente lo que vamos a conversar con Carolina, una comunicación asertiva, pero es todo un proceso y un entrenamiento. Nadie nace comunicándose adecuadamente, asertivamente. Es algo que tenemos que ir poco a poco afinando algunas cosas. Obviamente algunas personas nacen con mayor facilidad que otras, pero es algo que tenemos que ir aprendiendo. El lenguaje no verbal es lo primero que aparece. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, lo primero que hace es llorar, ¿no? Ya es una manera de estar comunicando, de estar expresando algo. Cuando, por ejemplo, un bebé que obviamente no habla, llora, se ríe, hace pataletas, los más pequeñitos, o sea, hay formas de expresarse, gritan, se mueven, hacen su puchero, voltean la cabeza, es decir, empieza a haber una serie de movimientos y de gestos en los que están dándonos mensajes y es la manera que tienen ellos de expresarse. Todavía no están utilizando la palabra, pero su rostro, sus gestos, nos dicen, por ejemplo, si tal comida que le estamos dando le gusta o no le gusta, ¿no? A veces lo escupe, a veces también alzan los bracitos para que alguien les cargue o voltean la carita cuando algo no les gusta. Entonces, el lenguaje no verbal es inherente, nacemos con eso y eso lo tenemos hasta el fin de nuestros días. El detalle es el lenguaje verbal y muchas veces no le damos la importancia de vida. Está muy relacionado con otros aspectos. A veces creemos que el lenguaje verbal es solamente enseñarle a leer y que sepa escribir y punto. Y claro, eso es lo básico, pero después de eso hay mucho más. Entonces, he querido para esta conversación, porque después en el próximo segmento van a estar los micrófonos, los teléfonos abiertos para que ustedes también puedan participar y también a través del Facebook, obviamente. Entonces, he querido a manera práctica, pero no quisiera que se tome así a rajatabla, como edad de límite los 10 años, menores de 10 años y mayores de 10 años. Hay que tomarlo con pinzas, estoy haciendo como para una finalidad de ordenarnos, pero no quiere decir que tiene que ser una cosa estricta. ¿Por qué he puesto 10 años? Porque se supone que hay varios tipos de clasificación, pero según la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 10 años empieza la adolescencia. Y no solamente porque lo diga la OMS, sino que personalmente yo también veo que cuando uno atiende gente de todas las edades, sí, justamente esa es una muy buena edad en la que uno podría, para este tema de la comunicación,
de la expresión poder como un punto de corte, ¿no? Entonces, cuando estamos tratando de niñas, niños menores de 10 años, la manera que tenemos nosotros, adultos, de favorecer su expresión es a través de dos momentos que nos diferencian a esa edad de los adultos. Me estoy refiriendo al juego y al dibujo. Por eso les dije el sábado pasado que habíamos hablado del juego, que iba a estar muy relacionado con el tema de la próxima semana que es de la expresión. El juego y el dibujo es algo en lo que tenemos que nosotros tener mucha atención y favorecer. ¿Por qué? Porque el juego, por ejemplo, cuando todavía los pequeños están en inicial o incluso ya están en primaria, no son personas que por su edad, por su madurez, van a decirnos cómo se sienten por dentro, todo su mundo interior, sus conflictos. Generalmente uno les va a preguntar y nos van a contestar con una palabra, ¿no? Bien, mal, sí, no, ¿no? O se van a quedar callados. Y no es que los niños no sientan cosas o no se dan cuenta, porque a veces podemos caer en el error que como los niños nos responden así, de repente es que no les importa algo o no se están dando cuenta o, en fin, como que no nos dejamos llevar por lo que están diciendo, como que lo que dicen es reflejo fiel de lo que están sintiendo. Y no es así, no es así. O sea, los niños tienen un mundo interior con mucha riqueza, con muchos conflictos, con muchos temores, con muchos sueños, con muchas fantasías, pero por la edad en la que están, estoy hablando menores de 10 años, todavía no está su madurez psicológicamente, todavía no están preparados para poder expresar todo eso a través de la palabra, de contarlo. Entonces no es que, ay, qué chuncho es este, ay, que para callado, este chiquito es un tímido, creo que no le importa nada. No, 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 no. Es la edad. Obviamente hay sus excepciones porque hay niños o niñas que tienen, por ejemplo, la parte de la expresión más desarrollada que otras, ¿no? Entonces empiezan a tener un desarrollo mucho más temprano que, por ejemplo, su hermano, su primo, sus papás. Pero estamos hablando en términos de promedio generales, ¿no? Entonces, todo esto que les he dicho, estos temores, estas fantasías, estos conflictos que tienen los niños, porque es parte de la vida, el niño también tiene sus problemas, todos tenemos problemas, los niños también tienen los suyos. Por lo general, donde van a salir a flote, donde va a estar a plenitud lo que van sintiendo, es a través muchas veces del juego. El juego va a representar varias cosas. El juego nos puede mostrar el niño cómo percibe la realidad, su realidad, cómo percibe el mundo. Por ejemplo, hay niños que se ponen a jugar, por ejemplo, a la familia y obviamente a veces sin darse cuenta, pues ahí nos podemos ver reflejados. Entonces, ya, tú haces de papá con los muñecos, ¿no? Tú haces de papá, tú haces de mamá. Ya. Entonces ellos empiezan el juego libre que decíamos la semana pasada, el juego que nos empezamos a crearlo. Y dicen, por ejemplo, allá, entonces la mamá se va a poner a cocinar, ya, entonces tú eres la mamá, cocina tal cosa, ¿no? Y el papá, no, el papá se va a ir a dormir, él va a estar echado, ¿no? Entonces muchas veces ellos, los niños ven eso en casa, es decir, que mientras mamá está cocinando, ¿no? El papá está viendo televisión o está durmiendo, entonces ellos van percibiendo el mundo y empiezan a hacer lo suyo, esa realidad como que efectivamente la mamá es la que cocina porque es mujer y el papá es el que duerme, descansa o ve televisión porque es el papá, es el varón, ¿no? Entonces van de alguna manera reflejando cómo ellos van observando, cómo van percibiendo el mundo, ¿no? Eso es una parte. Otras veces el juego también representa los deseos que tienen los niños, los sueños, las fantasías, ¿no? Por ejemplo, niños huérfanos que viven en albergues, ¿no? En albergues e incluso de repente cambian de albergue en albergue, de cuidadora en cuidadora. Y cuando uno les propone para que jueguen lo que deseen, ¿no? Porque pueden jugar a lo que quieran en el juego libre,
Entonces, a veces eligen jugar a la familia, ¿no? Y es una familia donde está el papá, está la mamá, están los abuelos, los tíos, hay un montón de hermanos y todos son felices y van a hacer esto. ¿No? Entonces, claro, ahí en ese caso, el juego no está representando cómo percibe el mundo el niño, porque su realidad es totalmente distinta, pero sí está reflejando el deseo que tiene ese niño, el sueño que tiene ese niño, que no se lo va a estar diciendo a alguien, oye, sueño con que me adopten, oye, sueño con encontrar a mis padres biológicos y tener muchos hermanos. No lo va a decir, pero en el juego se está notando eso, en el juego libre me refiero. Y también qué cosa podemos observar en el juego. O sea, estamos diciendo cómo perciben la realidad, cuáles son los sueños, los deseos que tienen. Y también lo otro que vamos observando en el juego, como manera de expresión, estamos hablando, es cómo se está armando, cómo se está construyendo la personalidad de ese niño o de esa niña, ¿no? Por ejemplo, hay niñas o niños que eligen juegos donde uno manda al otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar al colegio, ¿no? Entonces, hace del profesor o profesor y de los alumnos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí el profesor o la profesora siempre tiene que castigar a un alumno. Ya, ándate del salón, ¿no? Castigado, ¿no? Después de repente juega y ya es el policía, ¿no? Entonces de repente captura al ladrón, ya, ándate a la cárcel, ¿no? Entonces, generalmente los juegos, o sea, el fondo es el mismo, es como que hay una autoridad y que termina castigando a alguien que se portó mal, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, nos va dando cierta visión que ese niño o esa niña, en primer lugar, tiene clarísimo los roles de autoridad, tiene muy claro lo que son las normas sociales, ¿no? Y eso, más adelante, cuando esta persona vaya creciendo, nos iremos dando cuenta para hacia dónde iba todo esto, ¿no? Pero ya nos van dando señales, no podemos pues ahorita hacer un ejercicio de adivinar el futuro, entonces en el futuro va a ocupar cargos importantes o en el futuro más bien va, no, o sea, pero nos va dando señales de elige ese tipo de juegos, ¿no? Mientras que otros juegos son distintos, ¿no? Por ejemplo, siempre el de construir algo, de inventar algo, ¿no? No de situaciones reales, sino de inventar algo que no existe en la realidad. Entonces, esa es otra característica de esa personalidad que se está construyendo, ¿no? Y así, entonces, y podríamos hablar más cosas, pero es la manera de cómo la persona está expresando, sin la palabra. O sea, esta persona no está diciendo, mira, a mí me gusta que las cosas se cumplan, que la gente sea obediente, no lo está diciendo, ¿no? O no está diciendo, a mí me gustaría tener una familia, ¿no? O aquí yo estoy viendo que solamente mi mamá trabaja y mi papá no hace nada. O sea, eso no lo va a decir el niño. Y si uno le pregunta, pues tampoco nos va a contestar porque todavía está madurando esa parte del lenguaje verbal. Obviamente, en menores de 10 años te van a contestar, pero muchas veces si les hacemos preguntas demasiado abiertas para que hablen temas muy abstractos, va a ser complicado, ¿no? Es decir, si yo le pregunto a un niño o a una niña, ¿no? ¿Qué valores tiene tu mamá? Eh, Probablemente algunos lo van a contestar, pero la mayoría se va a quedar con un signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿qué cosas son valores y mi mamá? Entonces, eh, quiere decir, o sea, es complicado. ¿Por qué? Porque los valores es algo que no se puede percibir con los sentidos, no es concreto, ¿no? Pero si yo le pregunto a esa misma persona, ¿cuál es el plato que le sale más rico a tu mamá? Ahí sí va a decir, ¿no? A tal cosa. ¿Por qué? Porque no porque sea un interesado, porque sea un tragón, a veces, este es un tragón. Y la gente a veces, sin darse cuenta, dice palabras muy duras de los niños, y los niños, al igual que todos nosotros, hay que tratarlos con delicadeza. Entonces, a veces los niños dicen cosas que, claro, pueden causar gracia o no,
pero a veces somos muy toscos cuando hablamos de los niños, ¿no? Ay, qué bruto eres, ¿no? Ay, dragón tenías que ser, ¿no? Ay, y después uno a veces le hace la corrección en privado a los adultos, dicen, no, pero yo lo digo de broma, ¿no? Pero bueno, el tema de la broma es, no es así, ¿no? No es así. Tenemos que, broma es cuando todos nos divertimos, pero, y el niño no va a estar diciendo, a mí me ofende eso, a mí no me gusta, ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, eso por la parte del juego, ¿no? Estamos resumiendo el juego en qué ayuda a expresar, qué nos ayuda a conocer, cómo perciben la realidad, cuáles son los sueños que tienen, los deseos internos y es muy importante todo esto lo que estoy comentando porque todo esto es de cara a promover el juego. Y lo tercero es de las características de la personalidad. Entonces, cuando digo el juego, mi intención, por si acaso, es que favorezcamos el juego. Y cuando digo favorezcamos el juego, retomando un poquito lo que hemos conversado la semana pasada, no me estoy refiriendo a que le compremos juegos, ¿no? Porque a veces dice, ah, ya, entonces le voy a comprar tal, tal, tal. No, lo que me estoy refiriendo con que favorezcamos el juego es que nosotros formemos parte del juego, que observemos el juego, que participemos del juego y no se necesita tener los juguetes más raros o pedirlos comprar del extranjero, no. No, los juegos, generalmente los niños se divierten con cosas muy sencillas. Los complicados somos nosotros y los volvemos complicados y complejos a los chicos, ¿no? Pero realmente el corazón de niño es un corazón muy sencillo. Entonces, a eso me refiero. Si yo no favorezco, si yo no me introduzco en el juego, no voy a permitir que todo eso que tiene dentro ese niño o esa niña lo pueda expresar. ¿Y cuál es el problema cuando no se expresa? Que eso termina mal. Cuando algo que nos está preocupando o que nos está gustando o en general no lo expresamos de ninguna manera, termina mal. Termina en rabieta, termina en problemas de conducta, termina incluso en intentos suicidas, porque ese es un tema también muy delicado que quizás en algún momento lo conversemos, porque los niños intentan suicidarse, solamente que no se lo comentan a nadie, a nadie. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchos usan el tema de querer ahorcarse, ¿no? Entonces, no, por favor, hay que favorecer que las personas expresen lo que sienten. Y el tema del dibujo también, en los menores de 10 años, es muy interesante porque también es lo mismo que en el tema del juego, es decir, cómo perciben la realidad, cuáles son los deseos que tienen y rasgos de personalidad, ¿no? Hay, por ejemplo, niños que utilizan colores súper vistosos, súper alegres, ¿no? Hay otros que solamente usan el azul, el marrón y el negro, ¿no? Hay otros que son demasiado detallistas, ¿no? Demasiado detallistas. Vuelven el mismo dibujo, lo hacen como no sé cuántas veces hasta que salga muy bien, ¿no? Hay otros que así, a la primera, como salga. Entonces ya nos va dando ciertos puntos, ¿no? Entonces, acá lo importante, igual con el dibujo, a ver, quiero que para que no se vaya a malentender. Hay momentos en los que los niños sí necesitan estar jugando solos y dibujando solos, sí, porque necesitan su espacio. Pero también necesitan momentos en los que el juego y el dibujo sean acompañados de nosotros, cuidadores, mamás, papás. Es diferente, un niño solo dibuja de una manera y un niño acompañado por papá, mamá o cuidador que le está preguntando, oye, ¿qué estás dibujando? Y mira qué bien, es otro escenario. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Porque también hay papás o mamás que me dicen, doctora, qué bonito dibuja mi hijo. Para empezar, nunca se lo han dicho, o casi nunca, no lo felicitan. Y lo que hacen es, pa, le compran su caja de plumones, no sé cuántos, 30 y tantos, no sé qué, su crayola, y ya, que dibuje. Pero nunca se han sentado con su hijo, con su hija, a ver cómo dibuja, preguntarle, y eso es algo que le gusta mucho a los niños. A los niños les gusta ser ellos los que nos enseñan, ¿no? A ser ellos de profesores. Oye, ¿y esto cómo se llama, no?
y esto yo no conozco. Entonces, se sienten muy bien y no es que seamos sobones y que no, 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 no. Eso forma parte de la seguridad de los niños, de que se sientan con capacidades. Entonces, siempre es muy saludable el que ellos nos enseñen cosas, ¿no? Este juego, a ver, no, no sé cómo es este juego, a ver, enséñame. Entonces, a veces uno no entiende, ¿no? Se ríen, ¿no? Entonces, hay que tomarlo todo a la broma. Entonces, yo creo que es importante el tema de favorecer todo esto, de yo involucrarme, ¿no? A lo mejor podemos hacer un dibujo juntos también, ¿no? Y a veces, y ahí siempre en el juego y el dibujo el que manda es el niño o la niña, ¿no? Entonces uno le pregunta, a ver, ¿y yo qué voy dibujando? Y ellos nos pueden decir, ah, ya tú andas dibujando el árbol y yo ando dibujando tal cosa, ¿no? O tú dibuja la piedrita nomás, ¿no? Que de repente no dibujamos muy bonito. Yo dibujo lo demás. Y hay que seguir lo que ellos nos van indicando. Hay que seguir lo que ellos nos van indicando. Bueno, ahora, el tema de la adolescencia, ya para ir cerrando. El tema de la adolescencia es muy interesante, mucho más complejo, tiene mucha más riqueza todavía, porque conforme van pasando los años, efectivamente nos volvemos más complejos, ¿no? Complejos, complicados es otra cosa. Y en el caso de la adolescencia, ya empiezan a salir otras formas de expresión que a lo mejor ya estaban saliendo en la niñez, pero ahí empiezan a cimentarse mejor, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los dibujos que ya empiezan a complejizarse. Por ejemplo, ya hay muchos chicos que de repente de niños hacían sus dibujos de niños, pero cuando llegan a la adolescencia ya hacen, por ejemplo, cómics. Se han creado un personaje, hacen historietas, ya los dibujos tienen mucha simbología, ¿no? Los dibujan de alguna manera, con ciertas características que quieren decir otra cosa, ¿no? Es sumamente interesante, sobre todo cuando los chicos tienen, por ejemplo, síntomas depresivos, tienen cólera, tienen resentimiento y tienen esta habilidad para el dibujo, hacen unos dibujos fascinantes realmente porque nos empiezan a mostrar todo su mundo interior a través de dibujos que, claro, a simple vista uno sale corriendo y dice, ¿qué dibujo es este? Es una locura, ¿no? Pero es que eso es lo que está viviendo por dentro. Y en esos casos no debemos prohibir dibujar, porque cuántas veces me han preguntado a abuelas, madres, doctora, y es bueno que mi nieta o mi hija siga dibujando porque mire el dibujo que le he encontrado en su cuarto, se lo he traído. Bueno, le digo, señora, para empezar, yo no le he pedido que me traiga dibujos ni que invada la habitación de su nieta, pero bueno, hay que respetar siempre la privacidad. Entonces, cuando me enseñan, mmm, obviamente, claro, son dibujos, vamos a decirlo entre comillas, escalofriantes, ¿no? De muerte, de suicidio, homicidio, de violencia, pura sangre, ¿no? Pero, a ver, esa es la manera que está expresando esa persona todo lo que está sintiendo, todo lo que está pensando. Entonces es como yo le digo a esas personas que me preguntan, le digo, es como si usted, señora, ahorita yo trajera un esparadrapo y se lo pongo en la boca. ¿Cómo se sentiría? ¿No? El no poder hablar. Entonces, el prohibirle a un adolescente que dibuje es como cosernos los labios e impedir que hablemos. No le está haciendo daño a nadie con el dibujo y más bien es una llamada de atención para ir conociendo qué está sintiendo, por qué se está sintiendo así. Otra forma de expresión de los adolescentes es a través de las canciones, ¿no? Empieza ya la parte del arte, de la creación. Y también, ¿no? Doctora, uy, con esas canciones que hace mi hijo, qué horrible, que todos terminan mal, que son trágicos, ¿no? Todas sus canciones son de amor, esta chica, no sé, de todo el mundo se enamora. Entonces, a ver, no seamos críticos, no seamos críticos, es lo que siente esa persona. Yo no puedo mandar a una persona, oye, no sientas amor, oye, no sientas cólera, no se puede. Yo a lo mucho podré contener ciertas conductas, a lo mucho y con mucho esfuerzo, pero ¿qué siente la otra persona? No. O las poesías, ¿no? O los cuentos, empieza ya esta parte de ir creando. Y muchas veces los papás o las mamás se asustan porque hay contenido sexual, porque hay contenido violento, porque hay contenido suicida, pero
la solución no es que ya no escriba poesías, le quito los papeles, le quito el lápiz, ¿no? O sea, es una llamada de atención. ¿Por qué se está sintiendo así? Vayámonos al fondo del asunto, no nos vayamos a la parte superficial, porque si yo le quito el lápiz, si yo le quito los plumones, si yo le quito la guitarra, va a buscar otras formas de expresión que no van a ser las más adecuadas, porque esos dibujos de por sí algo nos están diciendo, y ahí vienen los famosos cortes, la bulimia, la anorexia. Yo no digo que eso sea la causa, por si acaso, sino, no digo que, si tú no lo dejas dibujar, entonces tu hijo, no estoy diciendo eso, sino que va a terminar mal, es lo único que yo puedo decir, ¿no? ¿Qué camino va a tener? De repente es una persona adulta, común y corriente, normal, entre comillas, pero guarda un resentimiento tremendo, unos complejos bárbaros, y nunca fue al psicólogo, nunca fue al psiquiatra, pero esa persona, o sea, no está bien. Tiene una serie de, de conflictos no resueltos. Entonces, siempre a los adolescentes, y con esto ya voy terminando para despedir este segmento, es preguntarle a los adolescentes cómo se siente. Si yo le pregunto al adolescente qué es lo que piensa, nos vamos a terminar peleando de por vida, ¿no? Porque los adolescentes van a pensar blanco y yo voy a pensar negro y nadie va a convencer al otro. Es como en el tema de política, ¿no? O sea, yo no voy a convencer al otro de que vote por otra persona y viceversa. O sea, ya está la cosa ahí. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de ideas con un adolescente y en general con otra persona, generalmente va a terminar mal esta conversación, porque nuestras ideas son de lo más diversas sobre un mismo tema. Pero si yo pregunto sobre emociones, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque hablar de emociones es algo que nos une, porque todos sabemos lo que es sentir miedo, sentir vergüenza, sentir alegría, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, chicas que no les gusta usar ropa de mujer, es decir, ropa estrecha, ropa ajustada, eh, como ahora la venden, ¿no? No les gusta. Les gusta totalmente ancha, totalmente holgada, casi como de varón adulto, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, hija, ¿por qué ¿Por qué usas así esta ropa? ¿No? Entonces, esta no es ropa para mujer y no sé qué. Entonces ella me va a decir, no, es que, ¿sabes qué? La sociedad nos ha dicho que la ropa para mujer es así y yo no estoy de acuerdo con la sociedad porque nos impone cosas y yo no quiero seguir a la sociedad. Entonces, pero hija, pero vivimos en sociedad, tú eres parte de la sociedad, entonces, ¿qué va a decir la gente? Entonces, cuando empezamos a esa discusión, a ese nivel de lo que yo pienso, es decir, acomódate, ajustate a la sociedad, porque es lo normal, y la otra no, yo tengo que ser libre, la sociedad me impone, yo no me siento así, entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero si yo le pregunto, hija, ¿cómo te sientes cuando te vistes con ropa ajustada? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando usas ropa ancha? Entonces de repente ella me dirá, es que cuando yo uso ropa ajustada, me siento incómoda, siento que esta ropa no es para mí, siento que esta ropa no es mía, que es de otra persona. Entonces, con esa explicación, de repente yo puedo entender, de repente sí, en alguna oportunidad yo compré una talla más chica y me sentí incómoda y no sé, entonces ya voy entendiendo un poco, ¿no? Porque yo de alguna manera he sentido algo parecido. Entonces, ya voy, cierto punto de unión entre las dos, ¿no? Cierto punto de unión, entonces por ahí, mira, sí, bueno, sí, te entiendo, porque yo también me sentía así. Entonces ya empieza a haber cierto diálogo, tiene que haber un punto de encuentro, si no, imposible. Bueno, mis queridos amigos, vamos a terminar este segmento. En el próximo vamos a estar Hablemos de tus consultas, sus comentarios, sus dudas, sus experiencias sobre el tema de la expresión. Es algo que nos toca a todos. Estaríamos muy, muy, muy contentos de recibirlos. Pueden hacerlo al Facebook estamos en vivo, Radio San Camilo Perú,
o también llamando y enviando sus mensajes de WhatsApp al 957-561-832. Repito, 957-561-832. Vamos con una canción y regresamos aquí en Radio San Camilo, más corazón en las manos. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo. Me
Muy bien, queridos amigos, estamos aquí de vuelta en Hablemos con los Padres. Estamos en nuestro segmento Hablemos de tus consultas. Estamos llanos y prestos a poder absolver sus dudas, a compartir sus comentarios, sus experiencias, porque es un tema tan importante el comunicarnos, el saber expresarnos y sobre todo el favorecer que los demás se expresen, sobre todo los niños y adolescentes. Nuevamente hacemos la invitación a través del Facebook de la radio, estamos ahí en vivo, pueden dejar ahí su consulta en Radio San Camilo Perú o también pueden llamar al 957-561-832 para poder recibir sus consultas o sus llamadas también para poder conversar en vivo. Hoy día sábado que estamos en vivo aquí, no sé ustedes, pero yo noto que acá en Lima ya está cambiando el clima, así que bueno, me cambié de locación, ahora estoy en un parque, imagínense. Así que bueno, estamos esperando sus consultas. Es lo que quería el abajito de la parte baja de la pantalla está saliendo ahí el aviso para que ustedes puedan hacer sus consultas o sus comentarios, así que ahí están la forma que tienen para poder comunicarse con nosotros. Estábamos hablando de la importancia que tiene el poder expresarnos, pero la importancia que tiene también el ejemplo que niños y adolescentes van viendo en sus padres, madres, cuidadores. Es importante que nosotros adultos también podamos expresarnos porque de esa manera podemos enseñar, como se dice, con el ejemplo. Si yo soy una mamá, una cuidadora, un papá que reprime sus emociones, que no dice cómo se siente, que estoy esperando que el otro o la otra adivine cómo me estoy sintiendo o por qué me he resentido, o le dejo de hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Estamos recibiendo nuestra primera consulta. Muchísimas gracias por la confianza, por su tiempo, por su interés en este tema que realmente vale oro. Nos preguntan, ¿cómo incentivar a los hijos a hablar con la verdad? Miren, qué importante. Por eso les digo que esta es la parte que a mí más, más me gusta del programa cuando ustedes hacen las consultas, porque la verdad que se aprende mucho con cada participación de ustedes. A ver, cuando nosotros tenemos al hijo o a la hija al frente, generalmente todo ha tenido su historia. Es decir, no nacemos mentirosos. Cuando nosotros nacemos, venimos a este mundo, no nacemos mentirosos. Nos volvemos mentirosos con el tiempo, pero no nacemos mentirosos. Entonces, ¿cómo el niño empieza a mentir? Esto es muy importante. Generalmente, cuando no nos dicen la verdad, hay varios factores, ¿no? Obviamente hay ciertas personalidades, formas de ser que desde muy niños ya tienden a hacer lo prohibido, ¿no? Me dicen blanco, yo hago negro. Me dicen chico, yo digo grande, ¿no? Ya son ciertos rasgos de personalidad, pero tiene mucho que ver también en qué ambiente se desarrolla, si yo le voy favoreciendo eso o si intento yo limitarlo. Muchas veces, ¿qué sucede? Que cuando los chicos nos dicen la verdad, reaccionamos mal. Los castigamos, nos molestamos, les pegamos, les dejamos de hablar, lloramos, ¿no? Apártate de mi vista, ¿no? Yo no he criado ese hijo. Entonces, son palabras y gestos fuertes que al final los chicos me dicen, doctora, pero yo para qué le voy a decir la verdad si cada vez cuando yo le he dicho la verdad, mi mamá me ha pegado, mi mamá me ha castigado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros reaccionamos. Nunca puede creerse que el decir la verdad es una falla. Alguna vez, este mes un chico me decía, yo le decía cuáles eran sus virtudes y cuáles eran aquellas cosas que tenía que mejorar. Y me decía que una de esas cosas que tenía que mejorar era que él decía la verdad.
¿no? Y yo le digo, ¿por qué dices que eso tienes que mejorar? Porque me dice, no, porque siempre cuando digo la verdad, al final termina todo mal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en no reaccionar de forma negativa cuando los chicos nos dicen la verdad, ¿no? Entonces por eso nos ocultan, porque no reaccionamos bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre se tiene que hacer sobresalir el valor de la honestidad, el valor de la honestidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Mira, yo no me voy a molestar contigo, yo no voy a hacer tal cosa. Y por eso, y eso es un tema muy delicado y qué bueno que lo traten, porque va a estar relacionado con el próximo programa, es que por eso muchas veces no nos dicen que han sufrido abuso sexual, porque la primera cosa que van a hacer, me dicen los chicos, es que mi mamá me va a pegar, que por qué no lo dije antes, que por qué no hablé, que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado hasta la cara que ponemos cuando nos dicen ciertas cosas, ¿no? Entonces, mamá, jalé el examen, correa, ¿no? No ves televisión una semana. Entonces, pero no se están preguntando, o sea, ¿cómo hago para ayudar? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, la manera como reaccionamos cuando nos han dicho la verdad. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que tenemos que alentar no es que nuestros hijos sean perfectos, es que nuestros hijos sean honestos. Eso es lo más importante, porque perfectos jamás van a ser. Nadie es perfecto, solo Dios. Entonces, pero sí honestos, hay que esforzarse. Entonces, después nos quejamos, ay, que los políticos, ay, que miren la segunda vuelta, ay, que no sé qué. Pero disculpen, ¿dónde se formaron? ¿Dónde estamos formando eso? En casa, porque así empiezan esas historias, en casa, ¿no? Entonces, tengo que decirle cosas maravillosas siempre a mi familia, porque si no, salgo perdiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. No hay que castigar cuando nos digan la verdad. Tampoco los vamos a premiar si nos dicen semejante cosa, ¿no? Pero sí el buscar ayudar, porque un chico que nos va a contar una cosa terrible, tenemos que investigar antes de eso, ¿no? Hay que, yo sé que cuesta porque generalmente a veces a las personas que más queremos son a las que más lastimamos porque más nos importan, ¿no? Y al final es contraproducente, pero hay que controlar mucho eso. Otra pregunta que nos hacen es, cuando reprendemos a nuestro hijo y le pedimos razones de su conducta y se quedan callados, ¿qué hacer? A ver, en primer lugar, ¿qué edad tiene el hijo? No sé si me podría escribir la persona que ha hecho la pregunta, porque acá es, cuando hablamos de niños y adolescentes, a diferencia de adultos, importa mucho la edad. 12 años, excelente, gracias. Entonces, 12 años ya estamos hablando de una persona adolescente. Obviamente no todos los adolescentes son iguales, pero, a ver, nuevamente, no hablemos, esta sugerencia para todos y muchísimas gracias a las personas que nos están haciendo esta consulta. No tratemos de razonar con los adolescentes ni con los niños, que me des razones. Eso yo podría decirlo a un adulto, ¿no? O sea, dime, ¿sabes por qué mentiste en tu currículum? ¿Por qué pusiste algo que era falso? Ya, entonces yo diré tal. Pero con un adolescente y más con un niño, no es lo mejor el pedir explicaciones porque por ahí no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Es decir, nos va a decir su explicación y cuál va a ser nuestra respuesta. Nada, o sea, seguimos en lo mismo. Entonces aquí lo más importante es el saber por qué actuó así. ¿Por qué actuó así? Entonces lo que tenemos que hacer acá no es hacer de policías, ¿no? No hacer de policías. ¿En qué estabas pensando cuando mataste a tu víctima? No, no, o sea, nosotros no vamos a estar en ese interrogatorio de policías. Primero lo que tenemos que hacer es calmarnos, ¿no? Porque a veces recibimos esas noticias que, ¿no? Nos enteramos que fulanita, mi hija adolescente se fue al hotel con su enamorado, que el otro ya probó drogas, que el otro robó con tales chicos, o sea, son noticias fuertes, son o que se cortó, se quiso matar, en fin. Entonces, a ver, nadie es de hierro. Esas noticias nos agarran, como se dice, nos agarran frías, ¿no?
Entonces, lo primero en ese momento es no hablar. O sea, si yo estoy en shock, molesta, defraudada, triste, lo que sea, no hablo en ese momento. Nada, ¿no? Es más, si el adolescente me quiere hablar, le digo, ¿sabes qué, hijo? No me siento bien, me siento incómoda, hablamos más tarde. Eso es lo primero. Cuando se nos haya pasado todas esas emociones, esa ruleta rusa de emociones, ya calmadas, calmados, nos acercamos a esa persona, en este caso al adolescente de 12 años, ¿no? Con serenidad. Entonces, mi intención va a ser comprender cómo llegó hasta ese punto de hacer lo que hizo. O sea, yo tengo que investigar, no, al final castigaré o premiaré, pero lo primero en ese momento es investigar. Entonces, para investigar tengo que estar tranquila. Y tranquilamente tengo que preguntar detalles, ¿no? Es decir, por ejemplo, si robó 100 soles de su abuela, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo que preguntar ahí, no, porque, no de frente, ¿por qué lo hiciste? No, entonces yo pregunto, ¿no? Ya, le robaste los 100 soles a la abuela. Entonces, todo voy preguntando en torno a eso, ¿no? Es decir, ¿en ese momento se te ocurrió o tú ya lo habías pensado de antes? Tal cosa, ya. En el momento que tú robaste los 100 soles, porque es un robo al final, ¿no? Hay que decir las cosas con su nombre. ¿Estabas solo? ¿Estabas acompañado? ¿Qué pasó? ¿Te animó alguien? Ya. ¿Cómo te sentiste mientras estabas cogiendo el dinero? ¿No? Entonces yo tengo que preguntar antes de, durante y después. Es decir, ¿qué pasó antes de que se agarrara el dinero de la abuela? Por poner un ejemplo. ¿Qué había pasado? O sea, lo había planificado, tenía ganas de comprarse un PlayStation, ya. Entonces, es que quería comprarme un PlayStation. Entonces yo tengo que investigar ahí. ¿Por qué querías comprarte el PlayStation? O sea, al final se termina mínimo media hora. No es que, oye, dime tal cosa y en 2 segundos tú me dices y ya te castigas. No, no, no. O sea, porque yo tengo que entender qué está pasando con mi hijo, qué piensa, qué ideas tiene, ¿no? Lo voy conociendo. Entonces, mi objetivo no es castigarlo y que aprenda la lección. No, lo primero que yo tengo que hacer es conocer a quién tengo al frente, porque a veces vivimos todos juntos y no conocemos al que está, ni siquiera al que yo he dado a luz. No conocemos. Entonces tengo que conocer a ver quién está ahí. ¿Quién es esa persona de 12 años que yo di a luz? ¿No? Entonces empiezo a preguntarle antes del evento, durante el evento y después del evento. Y la pregunta siempre que hay que hacer es, ¿cómo te sentías antes? ¿Cómo te sentiste durante? ¿Y cómo te sentiste después? ¿No? Acá es importante que lo preguntemos con mucha naturalidad, porque si yo le pregunto con cara de pocos amigos, ¿y cómo te sentiste después de que robaste a la abuela? ¿No? Obviamente me va a decir, me sentí culpable, me sentí arrepentido, pero obviamente es porque yo estoy forzando, porque me pongo así. Entonces, es importante que tiene que haber mucha confianza. ¿Y por qué se pierde la confianza? Porque somos muy críticos, muy críticos. Todo le criticamos a los chicos. Cállate, siéntate, hablas mucho, ponte bien la chompa. O sea, entonces, a veces, sin darnos cuenta, nuestra manera, lo que nosotros decimos es que yo lo estoy corrigiendo, le estoy aconsejando. Claro, desde el punto de vista del adulto, pero desde el punto de vista del menor de edad, eso es una crítica. Eso es una crítica. El todo es, o sea, si yo le digo, peínate, ¿no? Arréglate el cabello, para mí es arréglate el cabello, pero para el adolescente es, eres un despeinado, siempre te peinas mal, te ves horrible. Así lo traduce el adolescente, entonces es crítica para el adolescente, ¿no? Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Me parece que te verías mucho mejor, ¿no? Se te va a ver mucho mejor, más guapo si te peinas así, así, ¿no? Ya, diferente, ¿no? Pero, entonces a lo que voy es, ¿por qué llegamos a ese punto? Porque se ha perdido la confianza, se ha perdido la autoridad, las dos cosas. Para que un chico, a ver, todos cometemos errores, pero si estamos hablando ya de cosas mayores, ¿no? Me refiero a un robo, todos los ejemplos que les he dado antes, generalmente por parte nuestra de los adultos,
hay algo que tenemos que ir mejorando, confianza y autoridad. Con eso no quiero decir que los chicos son ángeles del cielo, no, no, no. Pero por parte nuestra es eso. Y cuando preguntemos, tenemos que preguntar cómo se ha sentido antes, durante y después, y que nos cuente la historia completa. Yo tengo que saber la película, no la escena. Entonces es como que yo me quedo, solamente veo una escena, y en base a esa escena yo digo, oh, esta película pésima, pésima, no me va a gustar. Pero de repente si veo la película completa, veo que esa escena era una nada más y al final la película me sale encantando. Algo así. Si yo me quedo solamente con la fotografía de que lo encuentro con las manos en la masa, como se dice, y ya, no, tengo que saber la película completa. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Qué pasó después? ¿No? Por ahí tenemos que empezar. Pero no ni siquiera que nos enteramos de las cosas y de frente ya vamos con toda la artillería y atacar. No, no, no. Entonces, primero tenemos que averiguar, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, y con eso creo que ya vamos cerrando, muchas gracias a todos ustedes, amigos. Más bien, a partir de la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener más tiempo para poder interactuar, para que no se queden con las ganas, ¿ya? Y vamos a terminar con esta pregunta que me parece también muy, muy, muy importante. Cuando estamos compartiendo los alimentos y vemos que nuestros hijos se aburren de la conversación y prefieren estar chateando en el celular, ¿es conveniente impedir que lo usen? ¿Es oportuno conversar de sus actividades, etcétera? Bueno, me parece, de verdad que a mí me gustan mucho las preguntas que ustedes hacen porque me emociona mucho que tengan esa sensibilidad, ese interés y esa humildad en querer mejorar como seres humanos, porque todos tenemos el deber y el derecho de hacerlo. Así que de verdad que a mí me pone muy contenta siempre leer cada pregunta, cada consulta de ustedes. A ver, algunas cosas para ir afinando, porque esto es una pregunta muy del siglo XXI, ¿no? Porque para empezar antes ni siquiera había celular y cuando apareció el celular, los famosos zapatófonos, ¿no? Era de adultos. Ahora todo el mundo tiene celular, creo que hasta los bebés un poco más van a tener su celular propio. ¿Qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que a la hora, y eso no lo digo yo, ¿no? Ya va a sonar un poco trillado, pero es que es cierto. A menos pues que yo trabaje, no sé, sea el jefe de los bomberos de un sitio, que sea ginecólogo, mi paciente ya en cualquier día, en cualquier momento va a dar a luz y voy a tener que atender, ahí, no, en esas situaciones tengo que ir con el celular para todo lado. Pero si no es ese el caso, ¿qué hago con el celular en plena hora de almuerzo? Es más, algunos hogares, tengo entendido porque lo he escuchado, se han puesto de acuerdo toda la familia en que tienen como una especie de canastita, como a veces hay en algunos lugares, y ahí todos ponen su celular a la hora de comer. Lo han hecho como una costumbre, todos, ¿no? Papás, mamás, toditos. Y me parece algo muy correcto, muy saludable, porque la hora de comer, como su nombre lo dice, es para comer. Y yendo un poquito, un tema colateral, eso también pasa en la Eucaristía, ¿no? Uno va al banquete del Señor, pero suena el celular, suena la llamada, están contestando, o sea, por favor, entonces eso lo llevamos, lamentablemente eso lo llevamos a todos los espacios, ¿no? Los teatros, bueno, ahora no hay teatro, también, plena función, que apaguen, suena el celular, pero lo más grave me parece no es el teatro, sino obviamente la Eucaristía, en la misa, ¿no? Entonces, tenemos que ir formando eso. El momento para comer es para comer. Todo el mundo deja su celular ahí, número uno. Y número dos, ya lo habíamos conversado, pero nunca me canso de estas cosas de repetirlas. Tenemos que el comer, la hora de comer es la hora de compartir. Y no solamente con la familia, sino en cualquier lugar. Siempre tenemos que buscar que las personas se sientan a gusto. Eso pasa a veces cuando vamos a un lugar y llega alguien nuevo o nosotros somos los nuevos y todos hablan del mismo tema y se ríen y entienden porque todos se conocen y el nuevo o la nueva, nada. Y eso es muy incómodo, muy incómodo. Entonces, en esos casos, a la persona nueva se tiene que hacer un tema en el que todas las personas, incluida sobre todo la persona nueva, participen. Si eso hacemos con una persona desconocida, ¿qué mejor o qué más vamos a hacer? Por supuesto, con sangre de nuestra sangre, con los hijos. Entonces es importante que todos puedan participar
y en la medida de lo posible nadie sea quien esté predominando en la conversación. Porque tampoco nos vayamos al otro extremo, que a veces son los niños los únicos que hablan y los papás están callados, ¿no? Y todo hablan del tema del niño, porque esa sobreprotección también es un maltrato, ¿no? Sobreproteger a los niños es el nuevo maltrato de este siglo XXI, ¿no? Antes era el maltrato físico, el verbal, bueno, el abuso sexual es un tema aparte, pero ahora la sobreprotección es el maltrato infantil del siglo XXI, es un maltrato. Entonces, no, por favor, tenemos que hacer participar a todos de la conversación, cada uno que tenga su turno, tiene que haber en ese sentido ser muy democrático y conversar de temas, sobre todo de los que quiera hablar el adolescente. Por ejemplo, hay adolescentes que en la mesa no les gusta contar cómo les fue en el colegio, ¿no? Cómo les fue en las clases. Entonces, si yo sé que eso no le gusta, no le pregunto, de repente veo un momento en el que esté a solas y se lo pregunto, ¿no? Porque de repente, en fin, le puede incomodar muchas cosas. Entonces, sí, hay que conversar de las actividades, como nos hacían la pregunta, o también de las preferencias, de los gustos, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que les encanta hablar del fútbol y ni siquiera están jugando fútbol, pero les encanta, ¿no? Entonces, tampoco no van a estar todo el almuerzo hablando de fútbol, pero también deberá tener su momento esa persona, y los pequeñitos también, porque a veces también se les ignora. Entonces, hasta así sea un pequeño que no hable, también se le tiene que hacer participar a su manera de la conversación, porque la idea es que tiene que ser unidad, no se puede discriminar dentro de la misma familia. Todos deben tener su oportunidad, a veces incluso también con los adultos mayores. Claro, yo no estoy tratando ahora, yo estoy en el otro extremo de la vida, pero igual, o sea, a veces al abuelito, a la abuelita, nada, ni se le hace participar de la conversación, ¿no? Y dice, no, ni le preguntes porque va a contar esta historia, ya la he escuchado como 30 veces y va a estar hablando. No, es que tenemos que hacer participar a todos, tenemos que acoger a todos, porque todos sienten. ¿Cómo se sentirá aquella abuelita, aquel niño, aquel pequeño, aquel adolescente que no le hacen participar? Entonces, ¿cómo vamos a poder favorecer que desarrolle este tema del lenguaje verbal si no lo ponemos en práctica ahí? Por ejemplo, hay chicos que les cuesta muchísimo exponer en público, pero la primera forma de entrenarse es en la familia. ¿Cómo de frente yo le voy a criticar? Oye, ya pues no seas tímido, ¿por qué no te gusta exponer con tus compañeros? Si ni siquiera en la familia, que somos 4 gatos, ¿no? le doy la oportunidad que hable para nosotros. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir haciendo y no estemos buscando que los gustos y las actividades que ellos van a proponer sean de nuestro agrado. Por lo general nos van a contar cosas que a nosotros nos van a parecer medio tontas o insignificantes o raras o escandalosas, lo que sea, pero es parte de la convivencia, y es parte del desarrollo, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a prepararnos para la última parte del programa, para cerrar con broche de oro. Vamos, después de esta canción, a tener una entrevista con una amiga de la casa, también Carolina Zambrano, ella es conductora de Catarsis. Con ella vamos a estar conversando justo un tema bastante relacionado a lo que hemos estado compartiendo, que es de la comunicación asertiva, así que eso vamos a estar hasta las 11:30. Les pido que no se desconecten porque yo sé que va a estar muy interesante esa conversación. Vamos a una canción y volvemos aquí en Radio San Camilo, más corazón en las manos. De María dentro del alma mía es como un bálsamo, unge mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía,
acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida mía. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres madre mía. María, dentro del alma mía, penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús. Mirada de María, dentro del alma mía, su gran ternura, espléndida belleza, inmensa armonía. La voz de María, mirada de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres madre mía. Qué linda canción, qué linda canción. Ustedes saben que el sábado es el día dedicado a nuestra Madre María. Y hablando de madre, quienes han estado viendo el Facebook, hemos visto que ayer ha sido el cumpleaños de la mami de padre Eduardo, la señora Nelly. Ha sido una celebración eucarística muy bonita. Y bueno, creo yo que todos nosotros tenemos tanto que agradecer a los sacerdotes y en especial a las madres de los sacerdotes. Así que desde aquí también nos unimos a ese saludo cariñoso, afectuoso y con mucha gratitud para la señora Nelly. Bueno, ahora sí, lo que habíamos comentado anteriormente es la entrevista a nuestra amiga de casa. Ella es conductora aquí también en Radio San Camilo. Me estoy refiriendo a Carolina Zambrano. Ella es psicóloga con mención clínica, conductora de Catarsis, este programa que se está ganando el corazón del público. Se transmite todos los martes a las 10 de la mañana y con Carolina hoy día vamos a conversar sobre lo que es la comunicación asertiva. Lo que muchos no saben es que Carolina no precisamente está en Perú, así que bueno, ella ya nos comentará más de eso. Bienvenida, mi querida Carolina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ¿qué podemos saber de esto que es la comunicación asertiva? Que de repente para algunos puede ser bastante conocido, pero para otros es como hablar otro idioma. No sé qué alcances nos puedes dar. Hola Wendy, buenos días. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les saludo desde Ecuador. Soy psicóloga de acá de Ecuador, pero es un gusto para nosotros en el programa Catarsis poder compartir información sobre psicología en Perú. Es un gusto. Y como así dicen, vamos a hablar hoy día sobre el tema de la comunicación asertiva. Entonces, me gustaría comenzar diciendo que todos somos comunicadores, ¿no? Y
de una forma u otra nosotros comunicamos, sea de la forma en que nos expresamos, sea la postura de nuestro cuerpo, sea por escritura. Sin embargo, hay algunos tipos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, antes de ir al tema central que es la comunicación asertiva, sí me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a reconocer tal vez si tienen algún tipo de comunicación. Son tres. Por ejemplo, tenemos la comunicación pasiva. No sé, Wendy, si tú la has escuchado o sabes sobre la comunicación pasiva. Así es, así es. Bueno, la comunicación pasiva son las personas que evitan el conflicto. Y al tratar de evitar el conflicto, muchas veces se guardan sus pensamientos, sus emociones y sus deseos. Entonces, muchas veces cuando se les pregunta sus opiniones, qué piensan hacer o decisiones que se piensan tomar, son personas que se quedan calladas y no dicen nada. Y a este tipo de comunicación son personas que les cuesta decir no. Y además, este no saber decir no les permite poner un límite, por lo que las otras personas toman decisiones en vez de ellas. Muchas veces se pasa el límite y a muchas veces las personas no desean hacer alguna actividad o tomar una decisión, sin embargo, no pueden decir no. Ahora, el otro tipo de comunicación es la comunicación agresiva. Al comunicador agresivo le cuesta enfrentar los problemas. Y por eso su palabra favorita es tú, porque lo que buscan es culpar al otro de sus acciones. Es que tú no hiciste, es que tú no me avisaste, es que yo no hice porque tú. Y en cambio la palabra no les genera frustración o ira. Y a veces como comunicador agresivo la palabra no es una opción. Y bueno, tenemos el otro estilo de comunicación que es el pasivo-agresivo, ¿no? Se puede decir que es una mediación entre estos dos tipos de comunicaciones y muchas veces creo que todo el mundo la hemos manejado cuando tal vez estamos enojados, pero no decimos nada y cerramos la puerta. O suspiramos, pero no decimos qué nos pasa. Entonces es un tipo igual de comunicación que se ha venido desarrollando. Y finalmente el tipo de comunicación asertiva, que es de lo que vamos a hablar hoy día, que es el saber decir lo que uno siente con respeto, sin pasar sobre las opiniones de los otros y hacer entender lo que uno quiere, pedir con respeto. No sé, Wendy, ¿qué te parece el tema? Súper interesante y muy bien la introducción que haces, porque yo creo que es la primera tarea para cada uno de nosotros es en qué grupo, con qué grupo nos identificamos, pero así con honestidad, ¿verdad? Con Sí. honestidad, porque de eso se trata lo primero, ¿no? Y bueno, antes de ir de lleno al tema que es súper interesante y necesario, quiero invitar nuevamente también a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, a que hagan sus consultas, sus comentarios a Carolina, que está tratando este tema tan interesante de la comunicación asertiva. Nuevamente lo pueden hacer también a través del Facebook, estamos en Radio San Camilo, Perú, y también pueden llamar para hablar directamente con Carolina o dejar mensajes de WhatsApp al 957-561-832. Así que mientras vayan surgiendo las preguntas, mi querida Carolina, yo te iré comentando. Ok, listo. Entonces, Wendy, me gustaría que me cuentes, ¿qué es para ti la comunicación asertiva? Bueno, yo creo que es súper importante lo que tú comentas, es como el punto medio, ¿verdad? O sea, de alguna manera la comunicación pasiva es un extremo, la comunicación agresiva es el otro extremo y la comunicación asertiva es ese punto de equilibrio que muchas veces es tan difícil de conseguir, pero que varias veces para llegar al punto de equilibrio vamos a tener que pasar por los extremos, ¿cierto? Entonces yo creo que también no es tampoco para que si alguna persona
se sienta mal, ¿no? Uy, pero es que yo he estado comunicándome así, ¿no? Entonces, no, o sea, yo creo que es algo que nadie nace comunicándose asertivamente, ¿no? Es algo que poco a poco uno lo va entrenando, que claro, hay personas que a lo mejor pueden tener más facilidades, más dones que otros, pero finalmente es, igual se tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Claro, así es, Wendy. Mira, esto es un tema, la comunicación asertiva, como tú dices, nadie nace sabiendo comunicarse asertivamente. Sin embargo, eh, es importante entender que esto sí se transmite desde casa. O sea, podemos trabajarlo reconociendo como padres qué tipo de comunicación usamos y muchas veces no nos damos cuenta. Y poder ir trabajando esto, porque el poder comunicarnos asertivamente va a hacer que nuestros hijos vayan creciendo y vayan pudiendo comunicarse asertivamente. Yo estaba escuchando el programa antes de conectarme y sí, muchas veces los adolescentes en la mesa no les, su medio de comunicación es el celular. Entonces se ríen con el celular, hacen vida con el celular y poder como padres, poder comunicarnos con nuestros hijos sobre qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, si algo les pasó en el colegio es sumamente importante. Entonces, em, sí, hay que saber trabajar este tema desde que estamos chiquitos. Por ejemplo, durante el programa de catarsis del martes pasado, nosotros hablamos sobre el duelo en los niños, sobre perder un ser querido con los niños, ¿no? Y es importante saber comunicar esto al niño, porque muchas veces los adultos creemos que de esta manera les evitamos el dolor o ellos no entienden lo que está pasando, pero no es cierto. Ellos entienden todo lo que pasa. Y por esto es que nosotros hacíamos énfasis en esto de la comunicación igualmente asertiva, de poder decirle al niño qué es lo que está pasando, eh, permitirle expresar sus sentimientos y responder sus dudas para que él entienda lo que está pasando, para que, bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero para que vaya construyendo este significado de la muerte desde que son chiquitos. Así es, mi querida Carolina. Nos están haciendo ya una pregunta. Gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros, que están haciendo llegar sus inquietudes. Te preguntan, Carolina, para de repente que quede un poco más, más clara la idea, preguntan, ¿qué significa comunicación asertiva? Ya. Bueno, la comunicación asertiva, se habla mucho sobre la comunicación asertiva, sin embargo es todo un reto, ¿no? Poder hablar de ella y comunicar asertivamente. Como ya se explicó un poco sobre los dos tipos de comunicaciones, la persona que es pasiva no puede expresar lo que siente, lo que desea y no puede decir no. Este no decir no nos permite a nosotros establecer límites. Ahora, cuando nos vamos al lado pasivo, es como que ellos sí expresan lo que quieren, pero no respetan los derechos de los otros y tampoco asumen su responsabilidad en el problema. Ahora, este medio o este punto central de los dos tipos de comunicaciones es poder límites, o sea, poder decir no ante alguna situación hecho, poder expresar lo que nosotros sentimos sin pasar sin pasar sobre los derechos de los otros. Ahora, creo que sería, para que me puedan entender un poco, voy a poner un ejemplo eh, cortito. No sé si tal vez a ustedes, los que nos escuchan, ha entrado su mamá al cuarto y les ha dicho, es que eres un vago, no te levantas, no estás haciendo nada, mira cómo tienes tu cuarto. ¿Qué le estamos diciendo al adolescente niño en ese momento? O sea, que es un vago, es el mensaje que le estamos transmitiendo. Pero si nosotros quisiéramos comunicarnos asertivamente con el adolescente niño, es decir, mira, es la hora de la comida, es tarde, a esta hora tú deberías estar haciendo otro tipo de actividades. Me molesta que tengas tu habitación así, porque todos limpiamos este día, así que por favor, levántate y haz la actividad que tengas que hacer. No sé si así pude responder la pregunta que me realizaron. Claro, o sea, sería bueno que también la persona que hizo la pregunta nos conteste, pero de alguna manera el hecho de la comunicación asertiva viene, como bien lo decía Carolina,
que yo exprese con palabras lo que siento, lo que pienso, respetando a la otra persona, ¿no? Es decir, me molesta, me desagrada, me gusta, me cansa, estoy expresando lo que yo siento, porque el pasivo no dice nada, el pasivo no dice cómo se siente, no dice lo que piensa, lo calla, ¿no? Exacto. Y la comunicación asertiva es expresarlo con palabras, cómo me siento, qué pienso, respetando a la otra persona, porque eso es lo que no tiene el agresivo. El agresivo sí expresa cómo se siente, pero le falta el respeto al otro, porque le insulta, le juzga, lo minimiza, lo descalifica. Entonces, ese es digamos, el punto de equilibrio que deberíamos todos ir apuntando, el decir cómo me siento, o sea, el expresarlo, pero hay gente que cree que, yo sí expreso, pero porque tú eres un no sé cuándo y tú eres no, o sea, no, o sea, pero respetando a la otra persona, sin hablar del otro, del tú, es yo, a mí me molesta el ejemplo excelente que ha dado Carolina, ¿no? O sea, la mamá ahí está expresando lo que siente, está diciendo, me molesta ver tu cuarto así, pero no le está insultando, no le ha dicho vago u otras cosas, ¿no? A ver, otras preguntas que te hacen mi querida Carolina, porque este tema es muy interesante. Dice, para ser entonces asertivo, ¿tengo que saber expresar lo que siento y pienso? Claro, hay que saber expresar lo que uno siente y piensa, pero siempre hay que pasarlo por un filtro, porque eh, muchas veces los papás nos enojamos eh, y no escuchamos lo que queremos, no sentimos lo que queremos decir, sino que estamos todo el tiempo respondiendo. Entonces, identifiquen lo que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hijo a uno le da permiso para salir y llega tarde? La mamá no duerme, el papá está molesto, etcétera, etcétera. Y lo primero que hace cuando el adolescente entra es gritar un montón de, de palabras de eres un irresponsable, llegas tarde, ¿qué te pasa?, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué emoción es la que experimentó la mamá en ese momento? Estaba preocupada, no sé dónde estabas, si llegas tarde, ¿por qué no me avisas dónde estás o por dónde vienes o por qué te retrasaste? Claro que va a sonar un poco, este, tal vez muy ideológico porque las mamás dicen no, porque si no, no me van a entender, porque solamente aquí se usa ese dicho que la letra con sangre entra. Entonces, es como nos han enseñado, como históricamente nos han enseñado que debemos educar. Ahora, claro, si uno va y le dice al adolescente, no, hijo, me preocupa que llegues tarde, ¿por qué no te comunicas? El adolescente también se va a asustar porque dice, no, esa no es mi mamá. ¿Qué le pasó? Entonces, por eso no es como solamente pensar hacerlo durante un momento, sino irlo trabajando poco a poco también y darle al niño adolescente el espacio de que también sepa que él se puede comunicar y que se le va a escuchar y se le va a respetar sus sentimientos y emociones, porque así también vamos a ir haciendo que el niño sea empático con el resto con la familia. Otra pregunta que te hacen, mi querida Carolina, es, para ser entonces asertivo, ¿debo controlar mis reacciones? Más que controlar las reacciones es poder identificar esas emociones. Muchas veces son las emociones las que nos hacen eh, sobresaltarnos o responder de forma muy agresiva, ¿no? Tal vez he visto que muchas veces los niños chiquitos pintan las paredes de la casa y ya las mamás están como, no, mi pared, etcétera, etcétera. Ok, respiremos, es una pared, tiene solución, se puede volver a pintar. Pero eso sí, o sea, hablar con el niño que pintó la pared y decirle, mira, a la mamá no le gusta que pintes la pared porque explicar la situación y poder decirle, no puedes pintar aquí, pero puedes pintar acá. O por último, dejarle que pinte la pared. No sé Es si... importante, claro, es importante porque son situaciones de la vida diaria, ¿no? Y yo Ujú. creo que, claro, como tú bien has aclarado, o sea, es difícil el hecho de, como que a veces la emoción nos gana, ¿no? Si siento enojo, no es que voy a aplastar un botón y no, menos cólera, ¿no? O menos miedo.
pero creo yo que, como habíamos conversado en el segmento anterior, que cuando yo estoy sintiendo emociones muy intensas, sea cólera, sea vergüenza, sea miedo, sea tristeza, probablemente no sea el mejor momento para que yo empiece a hablar, a comunicarme con la otra persona, porque lo que voy a decir generalmente no, después me voy a arrepentir, ¿no? Entonces es mejor de repente no tanto el controlar la reacción, sino el decidir en qué momento voy a hablar, ¿no? En También. qué momento voy a hablar. Te cuento algo, Carolina, justo ayer conversaba con una mamá que me comentaba, bueno, estaba atendiendo a su hija y bueno, resulta que llega del trabajo y la encuentra la hija con el enamorado. En la casa estaba la abuela, pero a ella no le había dicho nada, ¿no? Entonces, bueno, pasó una situación complicada bueno, la cosa es que la mamá lo saca al enamorado, ¿no? Porque esta chica empezaba es que se hace daño. Entonces, todos estuvieron ahí viendo cómo se hacía daño. Y sale, lo llama aparte y le empieza a decir, yo a ti no te conozco, nunca te he visto, ¿no? Dime quién eres, que no sé cuánto, ¿no? O sea, como decir, identifícate. Pero obviamente después se molestó la hija porque, claro, o sea, le dijo, mamá, pero es mi enamorado, no le puedes hablar así, ¿no? Y la mamá, pero yo no le he dicho nada malo, simplemente le estoy preguntando sus datos, ¿no? Pero yo me imagino la cara de la mamá porque han estado en un momento tenso donde ella se estaba agrediendo, la señora que, ¿no? Entonces, claro, tú le puedes haber preguntado, pero no era el momento, como en algún, ya después le dije, señora, o sea, todo lo que usted le ha dicho al chico está excelente, pero no era el momento, ¿no? Era el momento cuando usted se calmara, todos se calmaran, porque todos han estado con, ¿no? Entonces yo creo que también es el momento. Hay una pregunta que están haciendo acá, mi querida Carolina, dice, pero en el momento que me, justo, justo, ¿no digo? Pero en el momento que me siento enojada, ¿cómo identificar mis emociones? ¿No es algo automático? Bueno, ya usted mismo está diciéndolo, ¿no? En el momento que me siento enojada, ahí ya hay una emoción detrás, ya está la ira, ya está. Bueno, el enojada ya engloba todas esas emociones tal vez un poco más negativas, la ira, el enojo, la frustración. Como tú, en el ejemplo que tú ponías, Wendy, obviamente las mamás protegemos a las niñas, entonces obviamente tal vez por tratar de actuar de manera asertiva, la mamá dijo, bueno, me lo voy a llevar a un lado, etcétera, etcétera, pero la hija tal vez lo vio como una agresión. Bueno, entiendo que es un caso delicado. Sin embargo, en el caso de, bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Para la comunicación asertiva, pero cuando usted ya identifica esa emoción, esa ira, traten de respirar. Tal vez sea una emoción, o sea, sea una solución muy leve, pero respirando y poniendo todo el contexto en perspectiva, va a poder buscar otra solución. Pero muchas veces uno tiene esta emoción de la ira y uno quiere actuar así, rápido. O sea, hay que solucionar ya, como pasó con el ejemplo que usted me estaba contando. Entonces, por ejemplo, también hay otra técnica que se llama la técnica del sándwich. No sé si la han escuchado. Eh, y no sé si Wendy me permita contarlo, porque yo creo que Wendy la usa. Este, detrás antes de nosotros salir al aire, hubo una capacitación, hubo un seguimiento una preparación para nosotros salir al aire. Entonces, muchas veces Wendy nos retroalimentaba. Y ella primero usaba palabras positivas. Me ha gustado esto, me ha gustado el otro, pero esta situación creo que tienen que mejorar. Y terminaba diciendo pero sigan adelante, chicos, está muy bien el programa. Entonces, eso es una técnica también asertiva, ¿no? El sándwich tiene dos panes. Entonces, en los panes vamos a ubicar palabras positivas. En el medio del sándwich, lo que es el contenido, vamos a decir el mensaje de lo que nos molesta y vamos a terminar diciendo con palabra positiva. Poniéndolo tal vez en el caso de que usted me comentaba, Wendy, tal vez la mamá debió haber expresado lo que sentía en ese momento con los dos, no separarlos porque, bueno, creo que igual es un caso delicado, poder
separar a la hija y poder decirle aparte que no le haya gustado que el novio estuviera ahí y no le hubiera gustado, y no le gustó a ella encontrarse ahí el novio, pero que le gustaría trabajar en la confianza que no tienen en ese momento. Sí, es súper importante, Carolina. Bueno, ahora me gané el título de sanguchera, pero bueno, acá justo nos dicen, porque está entendiéndose bastante claro el mensaje que estás dando, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, nos dicen ser asertivo con signos de exclamación, nos ponen ser asertivo, es todo un trabajo, ¿no? Muchas veces la inmediatez de nuestras reacciones nos ganan, claro, y al final esa inmediatez o eso que ustedes ponen automático, inmediatez, es la impulsividad. ¿No? El hecho de la impulsividad es eso que yo estoy en automático, es decir, tú me dices esto y yo te grito, tú me dices lo otro y te pego. Esa es la impulsividad, que todos lo tenemos, unos más que otros, pero es algo que sí se puede educar. Cuesta, definitivamente cuesta, sangre, sudor y lágrimas, pero sí se puede, ¿no? Y con esto terminamos porque hay muchas interrogantes, mi querida Carolina, y una última pregunta que yo creo que es excelente como para el cierre de este programa es qué hacer para reaprender a ser asertivo. Primero, reconocer el estilo de comunicación que uno tiene, si está en el estilo pasivo o está en el estilo agresivo. Recordemos que podemos estar en el estilo pasivo, pero en el caso de la educación con los niños, muchas veces cuando la palabra se agota, viene el golpe. Y ya no hay palabra. Entonces, podemos estar entre los dos, que es lo que yo les mencionaba sobre el pasivo-agresivo, que las mamás son expertas en usarlo. Trabajar, identificar primeramente esto. Luego, tratar de no buscar solamente el momento en el que uno tiene que hablarles a los hijos, sino tratar de trabajarlo desde mucho antes, para ir trabajando todo lo que se debe trabajar con los adolescentes: confianza, seguridad, autoestima, reconocimiento de emociones, poder, como padres, poder plantear el problema concreto. ¿Qué es lo que le molesta a la mamá o al papá en tales situaciones? Segundo, poder expresar las emociones que tenga el papá o la mamá sobre ciertas emociones. O sea, ¿qué es lo que a mí me despierta? ¿Qué emoción me despierta que tú vengas con tu enamorado acá? Tercero, poder explicar, poder concretar qué es lo que va a pasar si tal vez no se sale de la regla, se sale del límite que ya ponen los papás. Y un tercer acto puede ser especificar consecuencias, porque esto es una forma de poner límites con los adolescentes. Por ejemplo, si tú no me avisas que estás con tu enamorado en la casa, no vas a poder salir durante una semana con él. Y así irlo trabajando constantemente, porque no solamente esperemos al momento de que se haya transgredido la regla para esperar comunicarnos asertivamente. Es todo un trabajo y debemos hacerlo todo el tiempo. Muchísimas gracias, mi querida Carolina. El tiempo es tirano, pero ha sido de verdad muy valioso todo este tema que tú nos has compartido con tanta claridad, con tanta gentileza. Muchísimas gracias por tu participación, por tu buena disposición, por compartir todas tus enseñanzas con nosotros. Felicitaciones por el programa junto con Jonathan. Y bueno, quería también agradecerte, y no sé si a manera de cerrar este tema querías dar algún mensaje final como para ir ya cerrando. Claro, bueno, gracias, Wendy, por la invitación, y sobre todo invitar a los papás a primero hacer una autorreflexión, porque muchas veces el estilo de comunicación que nosotros hemos visto viene aprendido, y hay que romper esos esquemas, hay que trabajar sobre ellos y no tengan miedo. Muchas veces los papás dicen, no, es que si yo cambio no va a funcionar. No tengan miedo, muchas veces cambiar es un reto, entonces, y criar un hijo es un reto más grande. Y también, como no existe un manual para ser papás, busquemos siempre las mejores herramientas. Y bueno, muchas gracias. Les esperamos el martes a las 10:30 en Catarsis. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Carolina Zambrano, conductora de Catarsis aquí en Radio San Camilo. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Dios mediante, el día de mañana, domingo, vamos a estar retransmitiendo el programa por la web, y la próxima semana, Dios mediante, estaremos
compartiendo un tema bastante delicado, pero que tiene una relevancia tremenda porque forma parte de nuestro día a día, y es qué es y qué no es el abuso sexual infantil. Es un tema que lo vamos a conversar. Los invitados van a ser todos ustedes, querido público. Vamos a tener más tiempo para poder interactuar, para poder aclarar algunas dudas, porque a veces hacemos confusión de los términos, decimos actitudes o acciones que son abuso sexual, creemos que no lo son, y al revés. Entonces, primero es eso, el poder conversar la definición de lo que es el abuso sexual infantil. ¿Y a qué le llamamos infantil? Por si acaso, infantil hace referencia a todo lo que son menores de edad, así que es un tema bastante amplio. Lo vamos a tratar probablemente en 2 programas con diferente enfoque cada uno, pero les invito a que podamos, cualquier tipo de duda, de comentario, no tener ningún tipo de temor, de vergüenza, porque es un tema muy delicado, es un tema tabú, pero que lo vamos a conversar con mucho respeto, con mucha delicadeza, como tiene que ser, y con mucha verdad, ¿no? Con mucha verdad, porque a veces tenemos ideas o nos quieren meter ideas un poco distorsionadas de lo que es. Así que sobre lo que es el abuso sexual infantil, porque muchas veces no solamente vamos a hablar de los que son menores de edad actualmente, sino que es bastante frecuente conocer personas adultas que jamás han pasado por ningún tipo de atención de salud mental, ni de psicología, ni de psiquiatría, ni nada, y que ha habido en sus vidas una situación de abuso sexual infantil que lo llevan hasta avanzada edad. Estamos hablando de gente adulta o adulta mayor, y no se habla del tema, así que hay que tener todo tipo de, salir sin ningún tipo de duda del programa. A veces podemos estar involucrados directa o indirectamente, de repente no nosotros, pero sí personas muy cercanas a nosotros, así que es importante, les voy anunciando eso. Los quienes nos dedicamos a psiquiatría de niños y adolescentes, todos los días atendemos estos casos, todos los días. Es un tema lamentablemente muy frecuente, y vemos todos los rostros, ¿no? Es decir, las víctimas, los familiares de las víctimas, los victimarios, los familiares de los victimarios. O sea, es un tema que estamos todos los días atendiendo, viendo, y como yo digo, esos casos que a veces alguno de ustedes escucha por la televisión o por la radio, pues nosotros los vemos así cara a cara, con nombre y apellido y con una historia. Así que eso es lo que quería avisarles para el mes de mayo. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por seguirnos, por su participación. Mil gracias a las personas que han participado con sus preguntas. La verdad que a mí me gusta mucho cada participación de ustedes. Y bueno, eso, que pasen un bonito día, un bonito sábado, un bendecido domingo para todos ustedes. Estuvo con ustedes su amiga Wendy, médica psiquiatra de niños y adolescentes, padre Eduardo Morante en los controles. Gracias.